es el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. Vamos a estudiar un tema financiero aquí en la iglesia, ¿verdad? En otro momento estudiaremos las bendiciones completas del diezmo. En otro momento estudiaremos las bendiciones completas de la ofrenda y podremos ir verso por verso. Hoy yo lo que quiero es que veamos que simplemente son dos cosas diferentes. El diezmo es algo que damos consistentemente a Dios, es una forma de disciplina que damos consistentemente a Dios. Cuando digo disciplina es que toma disciplina el diezmar, lo damos consistentemente. Las ofrendas básicamente es todo aquello que hacemos por encima de presentarle a Dios nuestros diezmos. Todo lo que va por encima de nuestros diezmos, eso es mi ofrenda. Hace unas semanas atrás me preguntaron, ¿verdad?, que era mejor que la persona ofrendara o diezmara. A lo cual yo respondí que cuando tú estás empezando los caminos del Señor, yo sé que cuando tú llegas a la iglesia, ya tú tienes un montón de compromisos económicos que tú has hecho. Tienes que comenzar a hacer ajustes en tu mente, en tu cuerpo, en tus pensamientos, en tus hábitos y también en tus finanzas. Y que yo prefería como pastor que aprendieras la disciplina del diezmo, que mejor diezmara. ¿Por qué mucha gente no diezma? Porque ellos prefieren dividir el diezmo entre todos los cultos por sentirse que todos los cultos dieron algo. Entonces es algo de la mente de que yo tengo que sentirme que di todos los cultos algo, así que lo divido. Pero esto no funciona así. Nadie te está viendo, ni yo te estoy viendo, ni nadie al lado tuyo le importa. Eso está entre tú y Dios. Y yo considero que lo mejor que una persona puede hacer es comenzar a diezmar, apartar, y como vimos, esa décima parte de lo que es tu ingreso. Si tú no das más nada durante el mes, no te tienes que sentir mal. Tú simplemente estás cumpliendo con lo que tienes que hacer ahora, con lo que puedes en este momento, y haces tus ajustes y le crees a Dios y Dios te prospera, y poquito a poco a través de tu vida vas a ir aumentando, pero cumplir con esa parte me parece que es más importante, y vimos el porqué de los diezmos, vimos por lo menos unos detallitos los días pasados. Ya después de ahí, el aspecto de la ofrenda, lo que podamos hacer por encima de eso es otro nivel. Y todos tenemos que saber que como creyentes, hermanos, nosotros no estamos buscando cómo dar menos, sino que nuestra vida siempre se trata de cómo dar más. Ahora, como esto es un estudio bíblico, en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, hay 5 ofrendas. No vamos a estudiarlas hoy todas, no las vamos a estudiar ninguna. Te voy a mencionar sencillo. Yo quiero mostrarte un principio nada más después de todo esto. Pero en el Antiguo Testamento usted va a ver múltiples ofrendas. La primera ofrenda que se habla en el Antiguo Testamento es la ofrenda que se conoce como el holocausto. Y básicamente era una ofrenda que era la demostración de una persona que era una demostración de adoración y de devoción y de compromiso con Dios. Una ofrenda de holocausto se ofrecía de tiempo en tiempo, y los holocaustos esos holocaustos en particular tenían unos requisitos, eran un tipo de cosas las que se presentaban. Por lo general eran derramamiento de sangre. Estos en particular se sacrificaba un corderito. Y la mayoría de los que vemos es este tipo en el Antiguo Testamento. Pero en Levíticos está estructurado. La segunda ofrenda que vemos en la Biblia es la ofrenda de granos. Y es una ofrenda de agradecimiento a Dios por la provisión de Dios. Y en esta ofrenda se presentaban como unos bizcochitos, digo así para que entiendan, unos cakes, como unas tortas, y se llevaba me parece que era con vino, con un jugo, y era una ofrenda que se daba en agradecimiento a Dios por la provisión. La próxima ofrenda se conoce como la ofrenda de paz. Esta tiene el mismo propósito, en cierta manera, y vuelvo y repito, aclaro que estamos viendo lo básico hoy, ¿okay? Así que lo básico, pero básicamente esta ofrenda cumplía el mismo propósito de la ofrenda anterior, que es de granos, pero lo que se presentaba era diferente. Se presentaba no una torta, sino se presentaban sacrificios de animales. Ahora fíjate que entre la tercera, que es la de paz, y la 1, que es de holocausto, era
son dos cosas diferentes por lo cual lo hacemos. El holocausto era de adoración. El holocausto es de compromiso con Dios. La de paz se presentaba el corderito, pero se presentaba por la provisión que Dios me ha dado. Así que desde el Antiguo Testamento tú te estás dando cuenta que cuando tú presentas una ofrenda, aunque sea de lo mismo, el propósito con el que tú lo haces es lo que determina cómo Dios la recibe. ¿Me explico? O sea, que tú dabas una ofrenda de holocausto, que sacrificaba un corderito, pero cuando tú la llevabas, tú decías, este es mi holocausto. Tú le estás diciendo, Señor, este es mi compromiso contigo. Esta es mi devoción hacia ti. Cuando tú llevabas ese mismo corderito, pero lo llevabas por una ofrenda de paz, le estás diciendo, Señor, este corderito te lo doy por la provisión que tú me has dado. Es el mismo cordero, pero la intención con la que yo lo hago es lo que cambia la manera en que Dios lo recibe. ¿Todo el mundo conmigo? La cuarta ofrenda es la ofrenda del pecado. Esta se presentaba cada cierto tiempo por la expiación de nuestros pecados y para tener una relación con Dios. La persona sacrificaba y cuando iba allí era una ofrenda específicamente por el pecado. Esta se presentaba todos los años y tú tenías que ir allí, presentarte con el sacrificio y pedirle perdón a Dios. La próxima es lo que se llama la ofrenda de la culpa. Esta, a diferencia de la anterior, trabaja con la expiación de un acto involuntario. La primera o la anterior, que es del pecado, trabaja con la conciencia de pecado. Porque aquella gente tenía conciencia de pecado porque Cristo no había muerto. Así que la culpabilidad y el pecado, ellos tenían que librarse todos los años del pecado. ¿Todo el mundo conmigo? Pero la de la culpa era cuando yo había cometido un error con alguien y tenía que retribuir ese error para eliminar mi culpa. Porque una cosa es eliminar tu pecado y otra cosa es eliminar tu culpa. Mucha gente aquí no entiende que cuando Cristo eliminó tu pecado, también debe eliminar tu culpa. Lo que pasa es que aceptamos la expiación del pecado, pero nos seguimos sintiendo culpables. Entonces en el Antiguo Testamento se daban dos ofrendas. Una por el pecado y una por la culpa. ¿Todo el mundo conmigo hasta ahí? ¿O es muy complicado esto? ¿Estamos hasta ahí? Ok. ¿Qué yo te quiero mostrar con todo esto? Yo quiero mostrarte dos cosas. Oye bien. 3 de las ofrendas, lo primero que yo quiero que tú veas, es que 3 de las ofrendas eran voluntarias. Las únicas 2 ofrendas que eran obligatorias era la del pecado y la de la culpa. Nadie se escapaba de esa. Todos los años la gente tenía que ir y ofrecer un sacrificio por el pecado, un sacrificio por la culpa. Lo grande del tiempo que estamos viviendo es que el que hizo eso por nosotros fue Cristo. Dale para atrás. Que hizo eso por nosotros, bueno, déjalo así. El que hizo eso fue Jesús. Jesús es la ofrenda del pecado y de la culpa. Yo hoy no tengo que derramar sangre. ¿Por qué la gente dice hoy, pastor, pero es que hoy no se tienen que hacer sacrificios? Exactamente. Hoy no se hacen sacrificios. ¿Por qué razón? Porque los sacrificios, la ofrenda del sacrificio por el pecado y la culpa, quien la satisfizo fue Cristo en la cruz del Calvario de una vez y por todas, y yo no tengo que ir todos los años a ofrecer ese sacrificio. Las otras ofrendas no eran tan solo corderitos lo que se ofrendaban, se ofrendaba todo el fruto de la tierra, se ofrendaba dinero, el fruto de la tierra. Por eso era que se cocinaban granos, por eso era que se llevaban vino, por eso era que, porque tú presentabas lo mejor de lo que habías recibido. ¿Me explico? El que había recibido en su ganado y era ganadero, pues presentaba cordero, presentaba palomas, presentaba el que tenía otro tipo de trabajo, intercambiaba su dinero y iba también y buscaba estos sacrificios y era otro tipo de dinámica. Pero el punto que yo quiero que tú entiendas hoy es que 3 de estas ofrendas eran voluntarias. Las que eran obligatorias, Cristo las hizo por nosotros. Él se obligó a ofrendarse por ti para que tú seas libre del pecado y de la culpa. O sea, que las que eran obligatorias. Ahora oiga bien, eso quiere decir que la ofrenda del pecado y de la culpa se cumplió. Y lo grande de este principio es, hermano, que aunque Cristo no muere todos los días, se presenta delante del Padre todos los días por ti. Él no tiene que morir otra vez, pero cada vez que tú fallas, Él va allá.
y se presenta. Y le dice, ¿quién tú eres? Yo soy Cristo en Otoniel. ¿Y qué vienes a hacer aquí? A pedirte perdón por Otoniel. Que me mires a mí, al Cristo crucificado y resucitado, en vez de mirar a Otoniel. Entonces Otoniel acá disfruta de lo que él hizo en la cruz del Calvario, y yo puedo entonces acercarme a Dios confiadamente al trono de la gracia, y puedo eliminarme la culpa en mi vida y puedo vivir libre, porque una ofrenda, eso es lo grande. Y aquí, ¿verdad?, no me quiero ir por otra línea, pero si una ofrenda me da salvación, no podrá una ofrenda darme dinero. Si una ofrenda, oiga lo que estoy diciendo, si una ofrenda me dio salvación, no podrá una ofrenda hacer un milagro económico en mi vida. Una ofrenda. Porque yo te traigo esto. Porque las que eran voluntarias, Él no las hizo. Porque esas nos tocan a nosotros. Él lo que quitó fue la obligación para dejar el corazón voluntario. Todavía hoy hay que darle gracias a Dios por la provisión. Todavía hoy yo tengo que venir delante de Dios y decirle, Señor, aquí te presento mi mejor adoración, mi mejor devoción, pero Él no lo quiere obligatorio, porque obligatorio no sirve. La que servía obligatoria era la del pecado y la de la culpa, y por eso Él la hizo, porque tú no la podías hacer, y si tú la hacías tenías que hacerla todos los años. Él la hizo de una vez y por todas, pero todavía sí espera las voluntarias, que voluntariamente vengamos delante de Él y nos presentemos. Nadie debe venir obligado a la iglesia, debe venir voluntariamente y decir, Señor, aquí vengo y me presento delante de ti en el día de hoy. Nadie debe orar obligatoriamente, pero todo el mundo voluntariamente debería decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí me presento delante de ti. Nadie tiene que diezmar obligatoriamente. En este tiempo nadie tiene que diezmar obligatoriamente. Pero, Señor, te reconozco con mi diezmo, Señor, y cuando pueda hacer más, voy a hacer más. Tú eres mi Señor, y voluntariamente vengo a presentarme delante de ti en el día de hoy. Lo segundo que yo quiero que tú sepas es lo que te menciono con esta ofrenda, que ya te lo mencioné, pero para que lo marques en tu corazón. Número 1, eran 3 voluntarias y 2 obligatorias. Las obligatorias las hizo por ti, para que las voluntarias tú las sigas haciendo. Y segundo, que mi intención con mi ofrenda determina cómo Dios la recibe. Por eso es que yo dirijo mi ofrenda. Yo puedo venir y dar una ofrenda y decirle, Señor, en agradecimiento te traigo esta ofrenda. O puedo venir y presentarme y decirle, Señor, en agradecimiento por la provisión que me diste. O puedo presentar mi ofrenda y decirle, Señor, sabes que estoy creyendo por un milagro para mi vida. Señor, y vengo a creer y a traerte esta ofrenda. Te presento este voto, esta ofrenda delante del Señor, como hizo Jacob. Jacob dijo, Señor, si esa palabra que tú has dicho se cumple, o cuando se cumpla, el diezmo yo voy a apartar para ti. Señor, yo te hago esta promesa, me presento delante de ti y vengo y siembro por mi futuro, por lo que viene. Así que mi intención, así que aquí hoy cuando demos la ofrenda, ahorita puede venir alguien que dé una ofrenda por agradecimiento, pero puede venir otro que dé una ofrenda por devoción. Puede venir otro que dé una ofrenda porque dice, pastor, ¿sabes qué? El Señor fue bueno conmigo esta semana. Aparte del diezmo traigo esto extra. ¿Sabe por qué? Porque esta semana recibí esto que no esperaba y Dios me bendijo y le doy gracias porque Él ha provisto para mi vida. Cada uno trae un billete de 10 o de 100. Dios lo recibe no por la cantidad, sino por la intención que cada uno la está presentando. Cada ofrenda tiene una intención. Por eso cuando venimos aquí al servicio, Dios está mirando la intención de cada uno al ofrendar voluntariamente. ¿Todo el mundo conmigo hasta ahí? Lo último que quiero terminar, con lo que quiero terminar. ¿Cómo entonces demostramos nuestra generosidad a Dios y nos presentamos con nuestras ofrendas? ¿Cuáles son los parámetros correctos? Lo primero que yo quiero que tú sepas en el día de hoy es cuán importante es la generosidad para nuestras vidas y el presentarnos con ofrendas. Número 1, es una demostración de nuestras prioridades. Cuando yo ofrendo, demuestro mis prioridades. Cuando tú vienes y diezmas, definitivamente estás demostrando tus prioridades, porque ese dinero tú lo puedes usar para comprar el televisor que tú quieres,
para comprar otras cosas, pero tú dices, Señor, ¿sabes qué? Yo te lo voy a presentar, tú eres primero que este televisor, después tú me vas a dar para comprar el televisor. Señor, tú eres primero, tú presentas tus prioridades con tu ofrenda. Yo sé que es primero en tu vida de acuerdo a tu chequera. Lo primero que tú pagas, eso es lo que es la prioridad para ti. Y lamentablemente, como sabemos, no todo el mundo tiene las prioridades correctas. Número 2, nuestra generosidad, nuestras ofrendas son importantes porque es una demostración de nuestra fe. ¿Por qué es una demostración de mi fe? Es una demostración de mi fe porque lo que yo creo yo invierto. En lo que yo creo yo invierto. O sea, tú no me puedes decir a mí que crees en el Señor y no has comprado una Biblia. No das una ofrenda aquí en la iglesia. No, tiene que, y yo sé que el demostrar la fe va más allá que un sticker que diga que tú eres cristiano. Pero de vez en cuando necesitamos el sticker, ¿verdad? Y tener una Biblia. Y adquirir y creerle al Señor y venir a ofrendar y venir a la casa del Señor. Y compro mi auto y lo que voy es a la casa del Señor, voy a la iglesia. O sea, porque mi fe se demuestra. Número 3, mi generosidad, las ofrendas son importantes porque es una manera de impulsar mi fe. Es imposible ser generoso y que tu fe no sea impulsada. Es imposible. Es imposible que tú nos des ofrendas correctamente y que no tengas que creer por algo. Es más, la gente que no está creyendo por algo son los que no dan. Pero el que está creyendo por algo, cuando da una ofrenda, su fe se impulsa. Su fe se energiza. Eso lo podemos estudiar en otra ocasión. Número 4, es una de las formas en que participo en la transformación de vidas para el reino de Dios. Cada vez que tú ofrendas, tú estás invirtiendo en vida. Cada vez que nos ganamos a alguien para el Señor en el hospital, cada vez que alguien se convierte, cada vez que alguien va a una célula, cada vez, esta semana Joey, nuestro líder de la red de juveniles, comenzó, sabe que él hizo la actividad en la escuela, ¿verdad? Que fueron cientos de jóvenes. Pues esta semana le entregaron un salón y el primer grupo de jóvenes que fue hoy, ahora, toda la semana, al salón que le entregaron las llaves de un salón en la escuela que han asignado en una escuela pública para que él todas las semanas vaya. Y la primera cantidad de jóvenes que fueron esta semana fueron 22 jóvenes que fueron a ese salón a recibir palabra esta semana. Ahora, la gente puede decir lo que quiera, pero nos costó pizza, nos costó arreglar el salón. Y la actividad primera, para llevar el micrófono, para llevarle el esto, nos costó. En sonido nada más costó $800 para una hora. Así que una hora para predicar a esos jóvenes, en sonido nada más fueron $800. ¿De dónde sale eso? Bueno, pues de las ofrendas. Cada vez que nosotros contribuimos y cada vez que esos jóvenes pasaron allí, tú puedes decir, ¿sabes qué? Mi ofrenda contribuyó a que un joven reciba la palabra. Estoy invirtiendo en la vida eterna de alguien. Si se lo va a dar, hacerlo fuerte de una vez. Mi ofrenda número 5 es una demostración a nuestra mente de que Dios es quien suple mis necesidades. Cuando yo ofrendo, yo le digo a mi mente, le digo a mi corazón, ¿sabes qué? Dios es quien me suple. Por eso esas ofrendas son tan importantes. Termino hoy con 4 cosas que las copio directamente del pastor Rick Warren. Me gustaron muchísimo hace mucho tiempo atrás, cuando él hablaba de la generosidad y las anoté. Oí uno de sus podcasts que hablaba de la generosidad y me gustaron estos 4 puntos muy sencillos. Cuando él hablaba de la actitud de un corazón generoso. Y él da varios versos y lo primero es, ya lo hemos visto de alguna forma u otra, que nuestra dádiva tiene que ser voluntaria, o en otras palabras, tiene que ser de corazón. Nadie debe sentirse obligado a dar. Nadie debe sentirse presionado a dar. Nadie aquí debe tener competencia por dar. El hecho de que yo anuncie algún día que alguien da una ofrenda no te debe a ti poner presión de que tú tienes que dar una ofrenda. Todo el mundo debe hacerlo voluntario. Pero también tienes que saber que hay que honrar a los que lo hacen. Así que si alguien viene a dar una ofrenda y una ofrenda significativa, ¿por qué todos no podemos alegrarnos y celebrarlo y decir, wow, esta persona está creyendo? Lo que pasa es que la actitud es, ¿para qué dio eso? ¿Qué dinero habrá recibido? O la otra presión es, sí, entonces mucha gente entonces van a pedirle dinero a esa persona. No le dé dinero a nadie, hermanos de la iglesia. No deje que saquen el violín con usted y les den el llanto. Porque lamentablemente en la iglesia hay gente que si saben que usted tiene dinero, van a ir a pedirle, a llorar, a esto. ¿Entiende? Dígale, habla con el pastor. Y si usted le va a dar un dinero a alguien alguna vez, oiga bien, dígale a él, a esa persona, dígale, vamos a hacer algo, te lo voy a dar.
Pero yo lo que voy a hacer es que voy a dar una ofrenda a la iglesia y le voy a pedir al pastor que la iglesia te dé el cheque. Usted viene donde mí y me dice, mire pastor, yo le ofrecí a esta persona $500. Y usted me da el cheque a mí, lo depositamos en la iglesia y yo de la iglesia, y usted dice, pastor, pero ¿por qué hacer toda esa transacción? Para que seamos dos los que sepamos quién es el que está pidiendo y sepamos en qué lo va a usar. Créame cuando le digo que los hemos tenido aquí y los vamos a tener. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Así que, ¿por qué digo todo esto? Tenemos que saber, hermano, que nuestra ofrenda no debe ser obligatoria, debe ser voluntaria. Aquí no debe haber competencia, aquí no debe haber pelea, aquí no debe haber chisme, aquí no debe haber todo lo contrario. Y cuando alguno de los nuestros, Dios los prospera y de una ofrenda de 5,000 y de 10,000, uno debe decir, wow, gloria a Dios. Y si Él pudo, algún día yo voy a poder y celebrarlo y qué alegría. Y cuando tú vengas con la tuya de $50, pero que es lo más grande para ti, tú me la traes y yo la voy a celebrar con el mismo gozo. Yo voy a decir, Dios mío, wow. Porque viene del corazón voluntario. En 2 Corintios capítulo 9, verso 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por supuesto, tenemos que saber que aquel que propone en nuestros corazones también es el Espíritu Santo en nuestra vida. Hay ofrendas que el Espíritu Santo te va a decir que des y va a proponer en tu corazón para que tú des. Número 2, para terminar, nuestra dádiva siempre debe ser con alegría, como dice ese verso. Cada vez que yo voy a dar, no debe ser un sufrimiento, debe ser un momento de alegría. Cada vez que vengo a presentarme delante de Dios y a dar, debe ser con gozo, con alegría en mi corazón. Número 3, se me acabó la batería del iPad. Número 3, nuestra dádiva debe ser con sacrificio. Tu dádiva, y es el contraste, tu dádiva debe ser con sacrificio en tu vida. Debe hacer con esfuerzo. ¿Y cuál es el contraste? Porque en el sacrificio no hay alegría. Eso aparenta ser. Pero aquel que se sacrifica por un propósito lo hace con alegría. El que lo ve como un martirio, el que lo ve como un dolor, no, el que se sacrifica con alegría es porque sabe lo que va a alcanzar. 2 Corintios capítulo 2, el capítulo 8, 2 Corintios 8, 3, 4. Claro, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La iglesia de Corinto le decía, Pablo, ¿cómo te ofrendo? Pablo, ¿cómo te ofrendo? Pablo, ¿cómo te ofrendo? Pablo, ¿cómo te ofrendo? Y con alegría. Y Pablo sabía que ellos no tenían mucho. Y Pablo dice, wow, me gozo que sin tener fuerza, ustedes buscan cómo dar. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.